Bienvenidos nuevamente al canal. En este capítulo, exploraremos un periodo crucial en la historia de México. El capítulo 7 del libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, titulado La primera defensa del petróleo, narra una lucha esencial para el país. Después del fraude electoral de 2006, AMLO se dedicó a organizar al pueblo para defender los recursos nacionales, especialmente el petróleo, ante la amenaza de privatización. Este capítulo detalla las actividades y esfuerzos realizados por el movimiento encabezado por AMLO para proteger la industria petrolera mexicana, considerada un símbolo de independencia y soberanía nacional. Organización inicial y formación de la Comisión Coordinadora. A finales de 2007, López Obrador y su equipo comenzaron a prepararse para enfrentar el intento de privatización del petróleo. Esta organización culminó en una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México el 18 de noviembre de 2007, donde se creó la Comisión Coordinadora Nacional en Defensa del Petróleo, integrada por figuras destacadas como Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez, Berta Maldonado, Jesús Rodríguez, Laida Sansores, Rosalinda López y Alfredo Jalife. En enero de 2008, se constituyó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, donde AMLO pronunció la frase emblemática: "Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria". Movilización y estrategias de resistencia. El 24 de febrero de 2008, se convocó a la formación de brigadas en todo el país y se delineó un plan de resistencia civil pacífica. Este movimiento se consolidó en la conmemoración del 70º aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 2008, donde se presentaron los 32 comités estatales en defensa del petróleo y se formaron las brigadas de mujeres llamadas Adelitas. 5 razones principales para oponerse a la privatización según AMLO. 1. Defensa de la soberanía nacional. Durante el Porfiriato, se otorgaron concesiones a compañías extranjeras para explotar el petróleo en territorio mexicano. Estas empresas no solo dominaban el sector petrolero, sino que también poseían grandes extensiones de tierra, imponiendo su control absoluto y cometiendo abusos e injusticias. La Revolución Mexicana logró que en el artículo 27 de la Constitución se estableciera el principio de que a la nación le corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo el petróleo. Sin embargo, no fue hasta 1938, bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas, que México recuperó el control sobre su petróleo, lo que marcó un hito en la defensa de la soberanía nacional. 2. Respeto a la Constitución. La intención de privatizar el petróleo implicaba una violación directa al artículo 27 de la Constitución, que reserva el dominio de los recursos naturales al Estado mexicano. Las reformas propuestas por Felipe Calderón y apoyadas por las cúpulas del PRI y del PAN buscaban modificar leyes secundarias para permitir la entrada de capital privado, nacional y extranjero, en la industria petrolera, lo cual era inconstitucional. En lugar de fortalecer a Pemex, estas reformas abrían la puerta a la privatización y al despojo de los recursos nacionales. 3. Intereses corruptos. Detrás de los esfuerzos por privatizar el petróleo, estaban los intereses de un grupo de traficantes de influencias y políticos corruptos que buscaban hacer negocios lucrativos al amparo del poder público. Estas iniciativas no solo violaban la Constitución, sino que también estaban motivadas por la codicia de unos cuantos que, en lugar de fortalecer a Pemex y combatir la corrupción, buscaban beneficiarse personalmente de la privatización. La campaña de desinformación que promovía la privatización utilizaba argumentos falaces como la falta de tecnología o dinero para modernizar la industria, cuando en realidad existían recursos y capacidad técnica en México. 4. Desarrollo nacional. El petróleo es fundamental para el desarrollo económico y social de México. Con los ingresos petroleros, el país podría industrializarse, crear empleos, reducir los precios del gas, la gasolina, el diésel y la electricidad, y fortalecer el mercado interno. La privatización del petróleo significaría la pérdida de esta oportunidad de desarrollo y condenaría a millones de mexicanos a la pobreza y al desempleo. Además, aumentaría la migración hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. 5. Paz y justicia social. La entrega de la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, aumentaría la desigualdad y la pobreza en México, lo que podría llevar a una confrontación social violenta. Desde la expropiación petrolera en 1938, el control estatal del petróleo ha sido un instrumento de paz y estabilidad política en México.
Privatizar el petróleo pondría en riesgo esta estabilidad y podría desencadenar conflictos sociales, exacerbando la injusticia y el sufrimiento del pueblo mexicano. Personajes clave en la movilización. La defensa del petróleo involucró a numerosas figuras destacadas y a una amplia base de apoyo popular. Entre los personajes clave se encuentran Claudia Sheinbaum, parte de la Comisión Coordinadora Nacional en Defensa del Petróleo y líder de las brigadas de mujeres conocidas como Adelitas. Claudia Sheinbaum desempeñó un papel crucial en la organización y movilización de las brigadas de mujeres, demostrando un liderazgo significativo en las acciones de resistencia civil pacífica. Ifigenia Martínez, Berta Maldonado, Jesús Rodríguez, Laida Sansores, Rosalinda López, Alfredo Jalife, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, quienes participaron activamente en la coordinación y ejecución de las estrategias de defensa del petróleo. Estos líderes se encargaron de organizar reuniones, planificar estrategias y movilizar a la población en apoyo a la causa. Luis Maldonado Venegas, presidente nacional del Partido Convergencia, quien expresó su apoyo incondicional a la defensa del petróleo, motivado por la historia de lucha de su abuelo Serapio Venegas Cortés, el primer líder del Sindicato de Trabajadores de la compañía El Águila, asesinado en 1932 por las guardias blancas de esa petrolera extranjera. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien promovió una consulta popular sobre la reforma energética. Ebrard jugó un papel clave en la organización de la consulta y en la movilización de la ciudadanía para expresar su rechazo a la privatización del petróleo. Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Enrique González Pedrero, José María Pérez, Lorenzo Meller, Arnaldo Córdoba, miembros del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, quienes aportaron su voz y prestigio a la causa, participando en debates y difundiendo información para sensibilizar a la población sobre los riesgos de la privatización. Rolando Cordera, Javier Jiménez Espriu, Jorge Eduardo Navarrete, presentaron la propuesta ciudadana de reforma energética ante el Senado el 27 de agosto de 2008. Estos intelectuales y expertos participaron en la elaboración de una propuesta alternativa para fortalecer a Pemex sin recurrir a la privatización. Enemigos de la defensa del petróleo. El movimiento en defensa del petróleo se enfrentó a una serie de personajes e intereses que buscaban la privatización de la industria petrolera mexicana. Entre los principales oponentes se encontraban Felipe Calderón, presidente de México durante este periodo, quien impulsó las reformas energéticas que buscaban abrir el sector petrolero a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación y uno de los principales promotores de la reforma energética junto a Calderón. Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel, Emilio Gamboa Patrón, Francisco Labastida, legisladores del PRI y del PAN que apoyaron las iniciativas de privatización de Calderón y que jugaron un papel activo en el Congreso para intentar aprobar las reformas. Jesús Reyes Heroles, hijo director general de Pemex, quien sostuvo que la reforma petrolera era un asunto demasiado complejo para someterlo a consulta popular, subestimando la capacidad de los ciudadanos para opinar sobre el tema. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México y uno de los principales arquitectos de las políticas neoliberales que promovieron la privatización de sectores estratégicos de la economía mexicana desde los años 80. Hemos llegado a la parte final de este breve resumen de la primera defensa del petróleo, liderada por AMLO, representó una lucha histórica por la soberanía y el desarrollo nacional. Este capítulo demuestra cómo la organización y movilización del pueblo pueden contrarrestar los intentos de despojo de los recursos nacionales. En el próximo capítulo, titulado Durante el narcoestado, me dieron por muerto, exploraremos la lucha y los desafíos enfrentados en la guerra de Calderón contra los narcos en México. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!